Muy bien. Retomando el ejemplo que nosotros estábamos llevando a cabo, en el cual queríamos sumar estas dos series, nosotros recordemos que lo que hacíamos nosotros es ver qué es lo que pasaba con los términos de la sumatoria, en este caso x a la n, que es el de la potencia. Entonces nosotros lo que realizábamos era hacer que comenzaran desde la misma fase. En este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Para el primer término de la sumatoria, que es la sumatoria de n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 por c a la n, x a la n menos 2, desarrollábamos el primer término. ¿Por qué? Porque aparece x a la 0. Los sumandos que seguían era n por n menos 1 por c a la n, n menos 2. Pero cuando tomábamos n igual a 3, comenzaba justamente en x. Lo mismo que para la segunda sumatoria, por lo que el primer término lo dejamos intacto tal cual está. Y vamos a trabajar con estas dos sumatorias que tenemos a continuación. Eso era lo que nosotros teníamos. Ahora, muy bien. Observemos, para esta sumatoria es importante no perder de vista, que era algo que yo comentaba, el superíndice n-2, pero tampoco el superíndice de este término que es n más 1. ¿Qué vamos a tomar? Lo siguiente, vamos a tomar acá como n-2, considerando esta para esta primera serie, pero para esta segunda serie voy a tomar k igual a n más 1. Aquí observemos lo siguiente, que nuestra sumatoria se va a presentar de la siguiente forma. Nosotros tenemos, originalmente, recordemos, la sumatoria n igual a 2 hasta infinito. ¿De quién? De n por n menos 1 por cn x a la n menos 2 más la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, ¿de quién? De cn x a la n más 1. Y esto a que va a ser igual, de acuerdo a lo que vimos, a 2 c subíndice 2 más la sumatoria de n igual a 3 hasta infinito, ¿de quién? De n por n menos 1 por c a la n, x a la n, más la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de c subíndice n, x a la n más 1. Ahora bien, consideremos, cuando yo tomo el valor de k igual a n menos 2, despejo a n, yo obtengo k más 2. De la segunda serie, que es esta, que estoy señalando en rojo, cuando yo tomo acá igual a n más 1, ¿qué obtengo? N igual a k menos 1. Por otro lado, cuando yo considero para el primer sumando de la primera serie n igual a 3, yo obtengo que k, ¿cuánto vale? 1. Para este lado de la segunda serie, cuando yo tomo n igual a 0, k, ¿cuánto vale? 1. Entonces observemos, al considerar k con los distintos superíndices de mis sumatorias, yo tengo ¿qué cosa? Obtengo, aquí era n menos 2. Obtengo que k se homogeneiza y empieza desde 1 en ambos términos. Sustituyo estos elementos que acabo de calcular y yo obtengo que mi sumatoria a que va a ser igual a lo siguiente. A 2 veces c subíndice 2 más la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito, ¿de quién? En vez de poner n, pongo k más 2. En vez de poner n menos 1, pongo k más 2 menos 1. C a la k más 2 por x a la k más, para la segunda serie, la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito, ¿de quién? De c a la k menos 1, que es n, por x a la k más 1, k menos 1
más 1 y únicamente me queda x a la k. Muy bien, ahora observemos. Yo ya tengo x a la k en ambas series y también el límite superior y el límite inferior de ambas series es la misma en la sumatoria, por lo que mi serie en que se va a convertir en 2, c subíndice 2 más la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito. ¿De quién? De k más 2, que es el primer término que estoy subrayando en azul. El segundo término es k más 2 menos 1. 2 menos 1 me da 1 y me queda k más 1. Multiplicado por c k más 2 más c subíndice k menos 1 y todo esto multiplicado por x a la k. Y por lo tanto ya realizamos lo que se nos solicita en este ejercicio, que ¿qué era? Encontrar la sumatoria, o más bien encontrar la fase común de ambas sumatorias, y fue justamente lo que nosotros realizamos. Es importante que nosotros observemos que para realizar eso debemos encontrar un término en común en los superíndices de mi función principal, que es x a la k. En este caso, observemos nuevamente que nosotros lo que hicimos fue hacer que estas dos sumatorias, estas dos series comenzaran en el mismo término. Observamos que para n igual a 2, este empezaba en 0 y este empezaba en 1. Entonces, para que llegara al mismo término, que fue lo que hicimos, comenzamos desde 3 y el primer sumando lo dejamos independiente, que ¿quién fue? Fue 2 por 1, c subíndice 2, x a la 0. Una vez ya teniendo que comienzan en la misma potencia, hacemos el cambio k igual a n menos 2 y k igual a n más 1. Sustituimos esos términos despejando acá y todo lo dejamos ya no en términos de la variable n, sino de la variable k. Y dense cuenta que nos quedó igual y de hecho observamos que al realizar este cambio aparece el término x a la k, pero también en nuestra sumatoria, ¿qué es lo que pasa? Quedó con los mismos límites inferior y superior. Y es por eso que llegamos al término que nosotros tuvimos. Nos quedó como esto que tienen aquí, que la suma de estas dos series es igual a 2 veces c subíndice 2 más la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito de ¿quién? De k más 2 por k más 1 por c subíndice k más 2 más c subíndice k menos 1 de x a la k. Muy bien. Ahora, una vez ya obtenido esto, ¿qué es lo que hacemos? Lo siguiente. Resulta que esto que acabamos de hallar nos sirve justamente para proponer a las series de potencias como una solución de una ecuación con coeficientes variables. Ahora, supongamos que nosotros tenemos una ecuación diferencial lineal de segundo orden, como la que tenemos aquí en la ecuación número 5. Observen, aquí los coeficientes a subíndice 2, a subíndice 1 y a subíndice 0 ya no van a ser constantes, van a ser una variable en términos de x. Por lo que nosotros al dividir sobre a subíndice 2 para dejar el coeficiente unitario de y' igual a 1, dividimos a toda la ecuación diferencial sobre a subíndice 2. Al dividirlo voy a tener a subíndice 1 sobre a subíndice 2, que voy a llamar p de x, que acompaña a y'. A subíndice 0 sobre a subíndice 2 lo voy a llamar q de x. Y esta va a ser la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes variables homogénea. Ahora bien, voy a introducir ahora algo que vamos a conocer como puntos ordinarios y singulares. Se va a hablar de un punto ordinario de la ecuación diferencial número 5 si px y q de x en la forma estándar son analíticas. ¿Qué significaba que eran analíticas? Recordemos que la función es continua, que es derivable y que es integrable en ese punto. Eso significa que tenemos un punto ordinario. ¿Pero qué sucede?
que cuando la función no está definida en este punto, por ejemplo, cuando nosotros pasamos dividiendo a subíndice 2 sobre a subíndice 1, esta función P de X ya no va a estar definida en dónde, en a subíndice 2. Lo mismo para Q de X, ya no va a estar definida sobre a subíndice 2. Ya estos puntos donde no está definida, ¿cómo la vamos a llamar? Un punto singular de nuestra ecuación. Es decir, para que quede más claro, nosotros tuvimos nuestra ecuación diferencial y' más p de x, y' más q de x, y igual a 0, donde nosotros considerábamos que p de x a que es igual a subíndice 1 sobre a subíndice 2 y a q de x lo tenemos como a subíndice 0 sobre a subíndice 2. Aquí el término a subíndice, a subíndice 2 nos indica puntos singulares. En estos puntos nuestra función p de x y q de x no están definidos. Cuando no están definidos en a subíndice 2, se dice que esos puntos son singulares. Y a todos los demás puntos donde sí está definida mi función, mi ecuación diferencial, y además es integrable y derivable, ¿cómo se le llaman? Puntos ordinarios. Eso es lo que nos está diciendo esa definición. Muy bien. Ahora, ya que distinguimos dos puntos importantes, que es el punto ordinario y el punto singular, pues a partir de ahí nosotros vamos a proponer las soluciones de nuestra ecuación diferencial. Por ejemplo, para cada valor finito de x es un punto ordinario de esta ecuación diferencial. Yo supongo aquí que x, en este caso, ¿cuánto vale? Aquí no aparece x, por lo que si yo supongo que aquí x es igual a 0, este va a ser un punto ordinario como se vio anteriormente, tanto para el exponencial como para la función seno de x. Pues no aparece ni siquiera aquí, ni siquiera aparece la variable x y menos x igual a 0. No tiene ningún impedimento para que p de x, que sería e a la x sobre 1, exista, ni tampoco para que seno de x, que sería q de x, sobre 1 también exista. Por lo tanto, x igual a 0 es un punto ordinario. Muy bien. Ahora, dado que x es un punto ordinario, entonces vamos a poder proponer una solución como una serie de potencias. Muy bien. Ahora, dado que entendimos esto, nosotros ya podemos proponer una función diferente. Ahora, supongamos que tenemos la siguiente ecuación diferencial, que es x cuadrada, y' más 2xy' más 6x igual a 0. Observen, aquí a subíndice 2 ya tiene un punto ordinario. ¿Cuál sería ese punto ordinario? X cuadrada menos 1. ¿Por qué? Porque yo al pasarla dividiendo, ¿cómo me va a quedar mi ecuación diferencial? Me va a quedar como y' más 2x y' sobre x cuadrada menos 1 más 6 sobre x cuadrada menos 1 por y igual a 0. Entonces, x cuadrada menos 1 va a ser un punto singular. ¿Por qué va a ser un punto singular? Porque para esa función p de x, que es 2x sobre x cuadrada menos 1, no va a existir. Entonces, yo voy a calcular cuáles son los puntos específicos singulares. Observemos, x cuadrada menos 1 va a ser igual a 0. Cuando yo despejo a x, obtengo dos puntos singulares, más 1 y menos 1. Entonces, mi función o mi solución va a estar definida para todos los puntos excepto para 1 y menos 1. Muy bien, y esta sería precisamente un punto singular de los cuales yo estoy comentando. Para todos los puntos en los cuales x sea diferente de 1 y menos 1, a esos puntos se les conoce como puntos ordinarios. Ejemplo número 3. Esta ecuación que voy a señalar en verde es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Observemos, esta ecuación diferencial, al igual que las dos ecuaciones diferenciales que nosotros vimos anteriormente, ya tiene coeficientes variables, ya no son constantes. ¿Por qué? Porque aparece a la x cuadrada, b a la x.
Voy a hacer lo mismo que se propone en la teoría. ¿Qué hace? Divide sobre ax al cuadrado a toda la ecuación diferencial. Y observemos que ax cuadrada va a ser un punto singular. ¿Qué valores no tiene permitidos para que P de X esté definida o para que Q de X esté definida? Donde AX al cuadrado es igual a 0. ¿Y qué valores son esos? Cuando X son iguales a 0. Por lo tanto, esta ecuación diferencial que va a tener un punto singular en X igual a 0 y todos los puntos diferentes de X igual a 0, ¿qué tipo de puntos van a ser? Puntos ordinarios. Muy bien. Ahora, para este tercer ejemplo que estoy señalando en verde, tenemos que esta ecuación diferencial también es una ecuación diferencial de orden superior con coeficientes variables, donde mis coeficientes variables ahora, ¿quién va a ser? X cuadrada más 1. Ahora, cuando yo divido nuevamente a toda la ecuación diferencial sobre quién, X cuadrada más 1, aquí ya lo voy a hacer más específicamente para que observen todo lo que hemos estado diciendo. Cuando yo hago eso, observo que mi ecuación diferencial me va a quedar como lo siguiente, como y' más x sobre x cuadrada menos, permítanme tantito, x cuadrada, vuelvo a ponerla porque olvidé la ecuación diferencial, x cuadrada más 1 de y' más xy' menos y igual a 0. Retomo nuevamente el ejemplo y que obtuvimos lo siguiente. Obtuvimos que y' al dividir sobre x cuadrada más 1 más xy' sobre x cuadrada más 1 más y es igual sobre x cuadrada más 1 es igual a 0. Observemos. Para este caso, P de x, ¿quién es? Es lo siguiente. Es el término x sobre x cuadrada más 1. ¿Dónde tiene una singularidad este polinomio? En x cuadrada más 1, donde toma el valor de 0. Es decir, ¿quiénes son las raíces de esta? De x cuadrada más 1 igual a 0. Si nosotros despejamos a x, obtenemos que x es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 1, que es igual a más menos y. Por lo tanto, tiene dos puntos singulares este polinomio. ¿Cuáles son? Más y menos i. Por lo tanto, como lo obtuvo en el polinomio o en esta función p de x, observemos que aquí, en el término que llamábamos q de x, que es 1 sobre x cuadrada más 1, que es lo que encerré en amarillo, también lo va a obtener. Entonces, nosotros, ¿qué suponemos? Que tienen puntos singulares precisamente en estos puntos que nosotros acabamos de calcular, en más i y menos i. Y es justamente lo que nos dice la teoría, que yo tengo puntos singulares en más y menos i. Para todos los demás valores diferentes de más i y menos i, yo que tengo puntos ordinarios. Y esos valores pueden ser desde reales hasta números complejos ordinarios. Muy bien, observado lo que acabamos de analizar, entonces nosotros vamos a proponer una solución a través del siguiente teorema, del teorema 6.1.1, que nos dice que si yo tengo un x igual a x sub 0, que es un punto ordinario de una ecuación diferencial que nosotros llamábamos la ecuación de segundo orden, con coeficientes variables, siempre es posible encontrar dos soluciones linealmente independientes en la forma de una serie de potencias centrada en ¿dónde? En ese punto ordinario que nosotros elegimos. Es decir, yo puedo proponer una solución de la forma y igual a una serie de potencias como la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de c subíndice n x menos x sub 0 a la n. Observemos que nuestra serie de potencias, ¿dónde está centrado? En nuestro punto ordinario.
que en este caso es x sub 0, tomamos 1. Entonces va a existir una solución en términos de una serie que va a converger por lo menos en ¿dónde? En mi intervalo x menos x sub 0 menor que el radio de convergencia en ese intervalo, donde recordemos que r es la distancia desde x sub 0 al punto singular más cercano. Muy bien, esto es lo que vamos a ocupar para resolver las ecuaciones diferenciales con coeficientes variables, ¿ok? Vamos a proponer una solución en un punto centrado, en un punto ordinario, recordemos, no singular, sino ordinario, que tenga esa forma. Y pues nosotros a partir del teorema 6.1 vamos a decir que, y también a partir del radio de convergencia de esa serie, vamos a obtener el valor mínimo o límite inferior del radio de convergencia de la serie respecto a x sub 0 y vamos a comenzar, por ejemplo, se usa el hecho de que en el plano complejo la distancia entre dos números complejos normalmente son un número complejo, A más y B, y C más y D, que es exactamente la distancia que existe entre los valores A, B y CD. ¿Ok? Entonces comencemos con un ejemplo. No vamos a ver la demostración de este teorema, tenemos que comenzar viendo ya cómo se van a definir los radios de convergencia precisamente de estos números. Ahora, supongamos que nosotros tenemos un número complejo o una ecuación diferencial de la forma x cuadrada menos, menos 2x más 5 multiplicada por y' más x, y' menos y igual a 0. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes variables. Ahora bien, donde no están definidos o donde tiene puntos singulares. Recordemos que para determinar los puntos singulares de esta ecuación diferencial, yo divido a toda la ecuación entre el término que hace con coeficiente diferente de 1 al término y', que en este caso es x cuadrada más 2x más 5. Entonces, para determinar los puntos singulares, ¿yo qué voy a hacer? Dividir a toda la ecuación diferencial sobre x cuadrada menos 2x más 5, y para ello lo vamos a hacer paso por paso, porque en esta parte el autor consideró que esta ecuación pues es más inmediata. Entonces, cuando yo divido sobre este polinomio, obtengo y' más x sobre x cuadrada menos 2x más 5 por y' menos y sobre x cuadrada menos 2x más 5 igual a 0, ¿ok? Ahora, ¿dónde voy a tener puntos singulares? Donde este término polinómico que estoy subrayando en amarillo sea igual a 0, por lo que eso equivale a que yo calcule ¿qué cosa? Sus raíces. Entonces yo calculo sus raíces. Recordemos que para calcular sus raíces, pues es encontrando las raíces de este polinomio. Se los adelanto, estas raíces van a ser complejas. Ahora, recordemos que por la fórmula general, x es igual a menos b, que en este caso, menos b, ¿quién es? Es 1 positivo. Perdón. Es 2 positivo. Recordemos que el coeficiente de x cuadrada es 1, que es a, el coeficiente de b, que es menos 2, y el coeficiente c es igual a 5, de acuerdo a la fórmula general. Entonces obtenemos que x es igual a menos b, que en este caso es más 2, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es 4, menos 4a, que es 1, por 5, que es 5 por 4, 20, y todo dividido sobre 2a. Al reducir estos términos, esto nos va a dar igual a 2 sobre 2, que es 1, más menos la raíz cuadrada. El 2 lo voy a introducir dentro de la raíz y me queda en el numerador 4 menos 20, me da menos 16 sobre el 2, que al introducirlo dentro de la raíz me queda 4. Menos 16 sobre 4 me da menos 4. Al obtener la raíz cuadrada me queda
más menos y 2. Y esas son las raíces, tal cual yo les decía, las raíces son complejas. Por lo tanto, ¿cuáles son los puntos singulares de esta función? Pues justamente estos puntos. 1 más y 2 veces y 1 menos y 2 veces. Esos son sus puntos singulares. Por lo tanto, esta función, esta ecuación diferencial, tiene puntos ordinarios en cualquier punto de los números complejos, excepto en dónde. En 1 más y 2 veces. Y para ello nosotros que vamos a suponer que en particular tiene un punto ordinario en qué punto, en x igual a 0. X igual a 0 es un punto ordinario y de acuerdo al teorema que acabamos de ver, que es el 6.1.1, entonces nosotros podemos proponer sus soluciones en serie de potencias centradas en ¿dónde? En el punto x igual a 0, de tal forma que sus soluciones van a aparecer como ¿quién? Como y igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de c a la n x a la n. No hay que perder de vista que de acuerdo a esos puntos singulares que nosotros vamos a tener, nuestro intervalo de convergencia va a quedar dentro de ese punto. Recordemos que su punto, ¿quién es? Es 1 más y 2 veces y 1 menos y 2 veces. Entonces, para hallar precisamente este radio de convergencia, ¿yo qué debo de considerar? Lo siguiente, debo de considerar la distancia de este punto. Este punto, por ser un número complejo, tiene centrado en x o en la parte real 0 y en la parte imaginaria 0. Al calcular la distancia de 0 a 1 más 2, eso me va a dar raíz de 5. ¿Cómo? De la siguiente forma. Esta parte la voy a explicar paso a pasito porque precisamente porque es un número complejo cuesta un poquito más de trabajo. Esa distancia, recordemos que nosotros tomamos de referencia al punto singular 0, ¿cierto o no? Que es x igual a 0. Pero como x es igual a 0 y esa es la parte real, recordemos que en su forma general un número imaginario está definido como ¿quién? Como z igual a x más y. Para este punto en particular, entonces, dado que x es igual a 0, ¿cuánto vale y? Pues también 0. Y otra forma de expresarlo es a través del vector 0,0. Entonces, la distancia entre 0,0 y uno de sus puntos que es 1 más i, ¿quién sería? El otro, llamémosle z subíndice 1, va a ser 1,2. El término imaginario no se pone, solamente se pone la coordenada. El radio va a ser igual a ¿quién? A la distancia entre estos, es decir, 0, el número final que es 1 menos 0 elevado al cuadrado son las componentes en x más 0, yo insisto, pongo el final y luego el inicial, 2 menos 0 elevado al cuadrado. Y esto que es igual 1 menos 0 elevado al cuadrado es 1 más 2 menos 0 elevado al cuadrado es 2 al cuadrado, que es 4. Y entonces mi radio de convergencia va a ser raíz de 5. Pero esto solamente es para uno de los puntos, ¿eh? Este solamente fue el positivo, porque recuerden que su conjugado también aparece. Es por ello que aquí en la literatura nos habla precisamente de eso. Nos dice que nosotros vamos a tener que para uno de los radios nosotros tenemos que x va a variar de menos raíz de 5 a raíz de 5, que va a ser justamente esa distancia que nosotros vamos a considerar, ¿ok? Para el otro vamos a tener igual menos raíz de 5. Por lo tanto, esta ecuación diferencial va a poderse proponer su solución precisamente como una serie de potencias de esta forma que ya comentamos, donde su radio de convergencias únicamente va a ser válida entre menos raíz de 5 y más raíz de 5. Muy bien. Ahora, si se busca soluciones de esta ecuación diferencial para un número diferente, por ejemplo, supongamos que, como ya sabemos que está definida esta ecuación diferencial para todo valor excepto para 1 más menos y 2, entonces podemos proponer cualquier otro punto. Supongamos que proponemos x igual a menos 1.
Para este punto x igual a menos 1, nosotros vamos a tener algo semejante. En este caso, mi serie de potencias, ¿cómo se va a proponer? Como y igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, C subíndice n, pero ahora ya no va a estar centrada en 0. Como está centrada en x menos 1, recuerden que es x menos el punto donde está centrada, menos con menos da más, y nos va a quedar en x más 1 a la n, y va a converger en todo punto, excepto en ¿dónde? En 2 raíz de 2. ¿Por qué? Porque la distancia del punto que es de menos 1 al punto 1 más 2, sí, va a ser ¿cuánto? El radio de convergencia, que es 8. Nuevamente, esta distancia, ¿cómo la vamos a calcular? De la siguiente manera. En este caso, x en particular, ¿cuánto vale? X es igual a 1 y y es igual a 0. Recuerden que su vector va a ser 1,0 por ser un número complejo. Pero nosotros, ¿qué puntos singulares tenemos? Lo voy a hacer solamente para el punto singular. 1,2. Entonces mi radio de convergencia es igual a la raíz cuadrada, punto final. Este es el punto inicial de donde parto para llegar a este punto final. Punto final, ¿quién es? En x, 1 menos 1 elevado al cuadrado, más, más, en este caso, ¿qué tengo? 0, punto final, que es 2, menos 0 al cuadrado. Ok, 1 menos 1 es 0, pero 2 menos 0 me da 2 al cuadrado, raíz cuadrada. Ah, caray. Era menos 1, ¿verdad? No es 1, es menos 1. Ah, entonces aquí lo tengo mal. Cuando yo aquí despejo, aquí me queda 1, menos 1, menos 1, me queda aquí menos 2. Menos 2 al cuadrado me da 4, más 4 me da 8. Y esto me da raíz de 8. Pero raíz de 8 se puede ver como 2 por 4. Y esto se puede ver a la vez como raíz de 2 por raíz de 4. ¿Cuánto vale el raíz de 4? 2. Que es justamente la distancia del radio que aquí obtuvo el autor. Que para este caso, nuestro radio de convergencia para esta serie de potencias va a ser raíz de 8, que es 2 raíz de 2. Muy bien, espero que hasta aquí todo vaya bien. Cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden consultar por medio del grupo o de forma personal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Lo siguiente. Una vez que ya encontramos justamente esto, lo que vamos a hacer a continuación, ahora sí es determinar una solución a través de la serie de potencias, entendiendo justamente esto que acabamos de realizar. Para esto vamos a resolver un problema específico, que es justamente este problema, el problema número 3. Este problema número 3 nos solicita resolver la ecuación diferencial y' más xy igual a 0. Muy bien. Ahora, para esta ecuación diferencial, ¿nosotros qué tenemos? Observemos. El término y' solamente está multiplicado por 1, por lo que al pasar dividiendo por 1, observamos que no tenemos ningún punto singular. Como no tenemos ningún punto singular, entonces podemos garantizar que para cualquier punto ordinario puede existir una serie de potencias alrededor de ese punto. Por comodidad, siempre tomemos los términos más simples. Yo voy a considerar una serie de potencias centrada en qué punto, en x igual a 0. Estamos de acuerdo que x igual a 0 es un punto ordinario. Y por lo tanto, pues va a converger para cualquier x menor que infinito. Ahora, voy a sustituir, voy a suponer que en ese punto x igual a 0 existe una serie de potencias que es solución.
Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Propongo mi solución como una serie de potencias que es y igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, c subíndice n, x a la n, y voy a derivar a segundo orden, porque, recordemos, mi ecuación diferencial es y' más xy, me voy a regresar, igual a 0. Entonces, derivo a segundo orden. Nosotros recordemos que justamente hace unos minutos decíamos que la derivada a segundo orden se expresa como la sumatoria de n igual a 2. Recordemos que se determinan, se recorren los términos de la sumatoria porque n igual a 1 y n igual a 0 da 0. Y nos queda la sumatoria de n igual a 2 hasta infinito. ¿De quién? De n por n menos 1 multiplicada por cn, ya a su vez multiplicada por x a la n menos 2. Ahora bien, sustituyo en la ecuación diferencial. Al sustituir en la ecuación diferencial, me queda y' más x por y. La derivada a segundo orden la sustituyo como esa serie de potencias, que es la sumatoria de n igual a 2 hasta infinito, de c subíndice n por n menos 1, x a la n menos 2, más x, multiplicada por la sumatoria, por mi serie, la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de cn, x a la n. Ahora, observemos. Nosotros observamos que dos puntos importantes. El valor de mi potencia en la variable x en las dos series es diferente. Segundo, que el valor de mis sumatorias en el límite inferior es diferente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Parecido al ejemplo que nosotros vimos previamente, tenemos que hacer un recorrido de fase. Tenemos que hacer que queden en la misma fase. Y para ello, ¿qué es lo que vamos a realizar? Lo siguiente. Lo que voy a realizar es observar bajo qué valores queda x a la misma potencia. Ahora, para la primera serie, yo voy a tomar n igual a 2. Cuando n es igual a 2, x aquí me va a quedar x a la 0. Como me queda x a la 0, ¿yo qué voy a tener? Lo siguiente. Voy a tener c subíndice 0, c subíndice 2 por 2 menos 1 que es 2, x a la 0. Para esta, cuando tomo n igual a 0, ¿qué obtengo? X a la 1. Entonces, observamos que esta aparece x a la 1 por este x a la 0. Entonces, ese término independiente yo lo obtengo y lo factorizo. Y va a ser 2x a la c subíndice 2 más, ¿y qué observo? Que cuando tomo n igual a 3, aquí ya me aparece, para n igual a 3, tengo 3 menos 2, me aparece x. Y entonces voy a empezar mi sumatoria desde n igual a 3 y el término independiente. Todo eso que les platiqué lo voy a poner mejor en la pizarra para que quede más claro, porque si no, aquí es donde comúnmente nos perdemos. Permítanme tantito. Ok, en esta parte que voy a realizar lo siguiente. En esta parte, recuerden, lo que tenemos que realizar es que nuestra ecuación diferencial y' igual a 0 me va a quedar como ¿quién? Como lo siguiente. Como el primer término que decíamos que era independiente, que era 2c subíndice 2 más la sumatoria de ¿quién? De n igual a 3 a infinito de c subíndice n por n menos 1 x a la n menos 2 más la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de c subíndice n x a la n más 1. Aquí ya observamos que este término que estoy encerrando en amarillo aparece y aparece como ¿quién? Como potencias que empiezan desde el mismo término. Cuando n vale 3, aquí tenemos 3 menos 2, 1,
Cuando n en esta serie, en la segunda serie, vale 0, aquí aparece desde 1. Ahora, ¿qué realizo? Lo siguiente. Ya teniendo eso en claro, voy a hacer cambios de variable. Voy a considerar aquí, acá, igual a n menos 2. ¿Ok? Lo voy a manejar mejor acá arriba. K es igual a n menos 2. Cuando tomo que K es igual a n menos 2 y yo despejo a n, n es igual a K más 2. Ahora bien, si yo considero que n es igual a 3, entonces K, ¿cuánto vale? K vale 1. Muy bien. Entonces, esta sumatoria ya no me va a quedar en términos de n, sino de ¿quién? De K. K va a variar de 1 hasta infinito. Y en vez de poner C a la n, ¿qué voy a poner? C a la K más 2. En vez de poner n nuevamente, ¿qué pongo? K más 2. Y en vez de poner n, pongo K más 2 menos 1. Me va a quedar K más 1. Que para ya no ocupar más espacio, aquí mismo lo voy a anotar. K más 1. Y en vez de quedar n menos 2, me va a quedar x a la K. ¿Ok? Para la segunda serie, en vez de utilizar eso que acabamos de poner, ¿qué voy a utilizar? Lo siguiente, voy a borrarlo de la parte superior para realizarlo. Utilizo el valor del superíndice, que en este caso es n más 1. Llamo acá como ¿quién? N más 1. Entonces, ¿qué voy a tener? Que al despejar a n, n a que va a ser igual. Acá, menos 1. Cuando yo tomo a n igual a 0, ¿qué obtengo? Que k es igual a 1. Por lo que en mi segunda serie, voy a borrar el subíndice, va a ir desde k igual a 1 hasta infinito. Pero ahora en vez de poner c a la k, ¿qué voy a poner? C, perdón, en vez de poner c a la n, voy a poner c a la k menos 1. En vez de poner aquí en el superíndice n menos 1, que voy a poner c a la k. Observemos que ya ambas series aparecen con el mismo término. Aquí k, que va desde 1 hasta infinito, en la primera serie, igual en la segunda, pero también las exponenciales. Entonces, eso me va a permitir expresar mi ecuación diferencial de la siguiente manera. Y' más xy, por un lado es igual a 0, pero por el otro me va a quedar C 2 veces C subíndice 2 más, ¿quién? Factorizó la sumatoria porque es la misma, que va desde K igual a 1 hasta infinito. ¿De quién? De, regresamos. Voy a marcar en rojo C a la K menos 2 que multiplica a K más 2 por K más 1 más la sumatoria que es la misma, C a la K menos 1. ¿Y a quién voy a factorizar afuera? La sumatoria y el término de X a la K. Por lo que esto me va a quedar como la sumatoria de K igual a 1 hasta infinito de K más 1 por K más 2, que multiplica a C a la K más 2, más C a la K menos 1. ¿De quién? De X a la K. Y eso es igual a 0. Muy bien. Estas ya son parte de la solución. De hecho, lo que ahora tenemos que determinar
son los comportamientos específicos. Vamos a observar lo siguiente. Observemos que estas dos sumas tienen que ser igual a 0. Pero ¿quién no puede ser 0? Este término que estoy encerrando en círculo amarillo, x a la k. Entonces, ¿quiénes van a ser 0? Los siguientes términos. 12,2 va a ser igual a 0. Y k más 1 por k más 2 por c a la k más 2 más c a la k menos 1 tiene que ser igual a 0. Es decir, lo siguiente. 2 veces c a la 2 es igual a 0. Yo despejo la constante c subíndice 2 y esto me da igual a 0. Este ya es un resultado que más adelante vamos a obtener. Y la segunda condición va a ser que c, k más 2, que multiplica k más 2 por k más 1 más c a la k menos 1, eso es igual a 0. A esta relación última que escribí se le conoce normalmente como una relación de recurrencia. ¿Por qué de recurrencia? Porque vamos a observar que si yo despejo a ck más 2, c subíndice de k más 2, esto es igual a ¿quién? A menos ck menos 1 sobre k más 1 por k más 2. Es decir, para obtener a la ck más 2, debo de obtener a ck más 1. Y específicamente yo no debo de perder de vista que aquí, ¿qué va a pasar? Que k tiene que ser diferente de ¿quién? De menos 1 y de menos 2, pero nosotros previamente ya habíamos dicho que k, porque no está definida, va a tomar valores de 1, 2, así hasta infinito. Muy bien. Ya teniendo esta relación de recurrencia, yo lo que voy a hacer a continuación es estudiarla. La voy a reescribir donde no perdamos de vista que mi relación de recurrencia, ¿quién fue? C de k más 2 es igual a menos C de k menos 1 sobre k más 1 por k más 2, y como k puede tomar cualesquiera valores de 1, 2, 3, así hasta infinito, voy a ver cómo se comporta las constantes una respecto de la otra. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar los primeros valores de k. K toma valores de 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta infinito. Voy a considerar el valor de k igual a 1. Cuando sustituyo en esta relación que está marcada en azul, el valor de k más 1, el valor de k igual a 1, ¿yo qué obtengo? Recordemos que este valor es k más 2. Lo borré para reescribirlo y se pueda ver de una forma más clara. Por lo que yo voy a obtener a ¿quién? A c. Al sustituir obtengo 1 más 2, c subíndice 3, igual a ¿quién? A menos. Del lado derecho de la igualdad yo tengo k menos 1, pero k vale 1. Menos 1 me da c subíndice 0. ¿Sobre quién? K vale 1. 1 más 1 me queda 2 por 1 más 2 me queda 3. Esa ya es el valor de la constante C subíndice 2 que más adelante me va a servir. C subíndice 3, perdón. Ahora voy a tomar el valor de K igual a 2. Cuando sustituyo en esta relación en color azul K igual a 2, obtengo C subíndice 4. Y acá obtengo menos. En el subíndice K, que vale 2 menos 1, me queda C subíndice 1. ¿Sobre quién? Sobre K, que vale 2 más 1, 3. ¿Por quién? Por K, que vale 2 más 2, me queda 4. Muy bien, hasta aquí solamente he calculado los dos primeros términos. Ahora voy a considerar al término en el que K es igual a 3. Cuando K es igual a 3, ¿yo qué obtengo, chicos? Obtengo 3 más 5, me queda C subíndice. Dije 3 más 5, pero a 3 más 2 me da C subíndice 5. ¿Y esto a qué va a ser igual? A lo siguiente.
a menos 5 menos 1, C subíndice 4. Y todo sobre K, que vale 3 más 1, 4, por 3 más 2, que es 5, 4 por 5. Pero C subíndice 4 está en términos de C subíndice 1, por lo que voy a obtener que C subíndice 5 a que es igual a menos. Con el menos que tiene C subíndice 4 se vuelve positivo y me queda únicamente C subíndice 1. ¿Sobre quién? Sobre 3 por 4 por 4. Esperen, hay algo que no está correcto, espérenme. K, ¿cuánto vale? 3 más 1, 4. Más 2, 5. Permítanme tantito. Chicos, en esta parte voy a corregir porque estoy observando que sustituí mal. A ver, nuevamente, vuelvo a la relación de recurrencia. Recuerden que mi relación de recurrencia es la expresión que está en color azul. Entonces, K es igual a 3, entonces obtengo C subíndice 5, el cual es igual a ¿quién? A menos constante, en este caso tengo ¿quién? 3 menos 1, C subíndice 2, sobre ¿quién? 3 más 1, 4, por 3 más 2, 5, por 5. Pero nosotros previamente habíamos obtenido ya el valor de C subíndice 2, recordemos. C subíndice 2, ¿cuánto vale? 0. Es lo que aparece escrito hasta arriba, subrayado en amarillo. Dado que es 0, entonces C subíndice 5, ¿cuánto vale? 0. Entonces aquí pongo C subíndice 5 es igual a 0. Muy bien. Ahora voy a considerar el caso en el que K es igual a 4. Cuando K es igual a 4, ¿yo qué voy a obtener? C subíndice 4 más 2, C subíndice 6. ¿Igual a quién? A menos 6, 4 menos 1, C subíndice 3. ¿Sobre quién? 4 más 1, 5, por 4 más 2, 6. Aparece C subíndice 3, pero nosotros previamente habíamos obtenido C subíndice 3. Por lo que C subíndice 6 es igual a ¿quién? A menos 1 sobre 5 por 6, que multiplica a menos C subíndice 3. Pero C subíndice 3, de acuerdo a la expresión que tengo en verde del lado izquierdo superior, sería menos C subíndice 0 sobre ¿quién? Sobre 2 por 3. Multiplico menos con menos, me da más y me queda C subíndice 0, positivo, sobre 2 por 3 por 5 por 6, es decir, lo siguiente. C subíndice 0 sobre 2 por 3 por 5 por 6. Muy bien. Hasta estos momentos únicamente hemos calculado los 4 primeros valores. Voy a encerrar en amarillo C subíndice 6, C subíndice 5, C subíndice 4 y C subíndice 3. Ahora, ¿a quién voy a calcular? A C subíndice 7, considerando K igual a 5. Entonces tomo K igual a 5. Recordemos que mi relación de recurrencia es C subíndice K más 2. K vale 5 más 2, me queda C subíndice 7. Esto va a ser igual a ¿quién? A menos C, K, que es 5 menos 1, C subíndice 4, sobre K más 1, que es 5 más 1, 6 por
K más 2, que es 2 más 5, 7. Por lo que C subíndice 7 me va a quedar igual a ¿quién? Recordemos que C subíndice 4, ¿cuánto vale? Nos regresamos. C subíndice 4 vale menos C1 sobre 3 por 4. Sustituyo. Eso me va a dar igual C subíndice 7A, menos con menos más. C subíndice 1 sobre 3 por 4 por 6 por 7. Ahora calculemos el valor K igual a 6. Para K igual a 6, ¿qué voy a tener? Que esto me va a dar C subíndice K más 2, que es 6 más 2, 8. ¿Igual a quién? A menos. C subíndice sería en este caso 8. 6 menos 1 me queda 5 sobre K más 1, que es 6 más 1, 7 por 8. Pero C subíndice 5, ¿cuánto vale? Me regreso. En la lámina anterior obtuvimos que C subíndice 5 vale 0, por lo que C subíndice 8 también, ¿cuánto vale? 0. Ahora, para K igual a 7, ¿qué obtengo? C subíndice 9. Para C subíndice 9, ¿qué obtengo? Esto es igual a menos 7 menos 1, C subíndice 6 sobre K más 1, que es 7 más 1, 8 por K más 2, que es 9. 8 por 9. Pero C subíndice 6, ¿cuánto vale? Nos regresamos. C subíndice 6 vale C sub 0 por, sobre 2 por 3 por 5 por 6. Es decir, esto me va a quedar menos C subíndice 0 sobre 3 por 4 por 6 por 7 por 8 por 9. ¿Ok? Voy a calcular ahora el término de K igual a 8. Para esto obtengo C subíndice 10, que esto es igual a menos 8 menos 1 me da C subíndice 7. ¿Sobre quién? Sobre K, que es 8 más 1, 9, por 8 más 2, que es 10. Y al sustituir, también obtuvimos previamente C subíndice 7. Para C subíndice 7, ahora vuelvo a encerrar C subíndice 7 en rojo para no perderlo de vista, porque ahorita lo vamos a volver a ocupar, igual que C subíndice 8, C subíndice 9. C subíndice 7, ¿cuánto vale? C1 sobre 3 por 4 por 6 por 8. Al sustituir aquí, obtenemos lo siguiente. Obtengo menos C subíndice 1 ¿sobre quién? Sobre 3 por 4 por 6 por 7 por 9 por 10. ¿Ok? Y finalmente vamos a calcular el término K igual a 9. Para K igual a 9 voy a obtener C subíndice 11, que va a ser igual a menos C subíndice 8 sobre 10 por 11. C subíndice 8, recordemos en nuestras láminas anteriores que C subíndice 8 me da 0, por lo que C subíndice 11 me va a dar 0. Entonces encierro C subíndice 10, me dio este término, C subíndice 11 me dio esto. Ahora bien, recordemos que mi solución en serie de potencias, ¿quién era? Mi solución de forma general en serie de potencias era Y igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de ¿quién? De C subíndice n x a la n. Ahora, si yo desarrollo los primeros sumandos, esto va a ser igual a, para n igual a 0, C subíndice 0 por x a la 0, que es 1. Para n igual a 1, ¿qué voy a obtener? Lo siguiente. Voy a obtener C subíndice 1, x a la 1.
más, para n igual a 2 voy a obtener c subíndice 2, x al cuadrado. Para n igual a 3, c subíndice 3, x cúbica. Más para x, n igual a 4, c subíndice 4, x a la 4. Para n igual a 5, c subíndice 5, x a la 5. Y así consecutivamente. ¿Qué fue lo que nosotros calculamos a través de la relación de recurrencia? C subíndice 3, 4, 5 y consecutivamente. C subíndice 0, 1 y 2 tienen distintos valores. Ahorita vamos a ver. De hecho, nosotros calculamos C subíndice 2. En la relación de recurrencia me decía que C subíndice 2, ¿cuánto vale? 0. Entonces, básicamente todo va a consistir en sustituir en esta expresión. Cuando yo sustituyo en esta expresión, ¿qué obtengo? Y es igual a C subíndice 0 más C subíndice 1 de X más C subíndice 2 que vale 0 por X cuadrada. Más C subíndice 3, pero ¿cuánto vale C subíndice 3? Nos regresamos a nuestras láminas y obtuvimos que C subíndice 3 vale menos C subíndice 0 sobre 2 por 3. Entonces sustituyo en mi solución menos, voy a borrar este signo más y me queda menos C subíndice 0 sobre 2 por 3 que multiplica a X cúbica. Ahora sería más C subíndice 4, X a la cuarta. Pero ¿cuánto vale ese C subíndice 4? Me regreso a mis láminas. Menos C subíndice 1 sobre 3 por 4. Entonces sustituyo. Menos C subíndice 1 sobre 2 por 3 por 5. No, permítanme, que estoy anotando un término. Menos 3 por 4, X a la cuarta. Muy bien, más C subíndice, aquí vamos 5 por X a la quinta. Pero ¿cuánto nos salió C subíndice 5? 0. Está encerrado en amarillo. C subíndice 5 me da más 0. Más C subíndice 6, pero en este caso C subíndice 6, ¿quién va a ser? C sub 0 sobre 2 por 3 por 5 por 6. Voy a fluir más estos resultados, yo ya los tengo. Esto me daría C subíndice 0 sobre 2 por 3 por 5 por 6, X a la 6, más C subíndice 1 sobre 3 por 4 por 6 por 7, X a la 7. Más 0, más C subíndice 0 sobre 2 por 3 por 4, por 5, por 6, por 8, por 9, X a la 9. Menos C subíndice 1 sobre 3 por 4 por 6 por 7 por 9 por 10, X a la 10. Más términos consecutivos. ¿Qué observamos? Que todos mis resultados me quedan en términos de C sub 0, C subíndice 1, C sub 0, C subíndice 1, y así consecutivamente, por lo que de forma general, mi solución se va a poder escribir como C subíndice 0, Y1 de X, más C subíndice 1, Y2 de X. Entonces, ¿qué es lo que resta realizar? Lo siguiente. Separar los términos que tengan a C sub 0, lo factorizo, y todo lo demás que no aparezca en C sub 0 se le va a llamar Y subíndice 1. Yo ya voy a escribir a Y subíndice 1. Y subíndice 1 va a ser 1 menos X cúbica sobre 2 por 3 más X a la sexta sobre 2 por 3 por 5 por 6 menos X a la 9 sobre 2 por 3 por 5 por 6 por 8 por 9.
y así consecutivamente. Pero esto, ¿cómo se va a poder ver? El primer sumando, el 1, lo voy a dejar tal cual y lo siguiente lo voy a expresar como una sumatoria. Como la sumatoria de 1, ¿hasta dónde? Hasta infinito. ¿De quién? De menos 1, x a la 3k sobre, este término lo voy a borrar, sobre 2 por 3 por, consecutivamente, 3k menos 1 por 3k. Esa sería la forma general de todos esos términos. ¿Cómo lo pueden ver? Pues a través del observamiento de 3, 6, 9. Como van de 3, 6, 9, eso nos propone que podemos factorizarlo en términos de 3 y multiplico por k, en este caso k, recuerden que va desde 1, 2, 3, entonces comienzo a ver, para que igual a 1, esto vale 3, para que igual a 2, esto vale 6, para k igual a 3, esto vale 9. Entonces, si sigue el comportamiento para k igual a 1, me queda menos x al cubo sobre 2 por 3, como k vale aquí 1, me queda 2, 3 menos 1 me da 2 por 3 que tengo al principio, entonces sí sigue ese comportamiento. Para el siguiente sumando que aparece, ¿quién va a ser? En este caso va a ser y subíndice 2 de x. En ese caso, los términos que van a aparecer van a ser c subíndice 1 de x menos c subíndice 1 sobre 3 por 4, x a la cuarta, más es 1, 1, x, c subíndice 1. Pero recuerden que ese subíndice 1 se factoriza y nada más me queda x menos x a la cuarta sobre 3 por 4 más x a la séptima sobre 3 por 4 por 6 por 7 menos x a la décima sobre 3 por 4 por 6 por 7 por 9 por 10 y así términos consecutivos que van a ir apareciendo. Muy bien, en esta parte observamos que y2 se puede expresar como ¿quién? Como x más la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la k sobre 3 por 4 y así consecutivamente hasta 3 a la k por 3k más 1. Muy bien, y esto es justamente lo que se ve en la literatura. Se observa nada más que aquí se hizo paso por paso. Observamos que nuestra solución, al utilizar la relación de recurrencia, queda de esta forma. Queda como, voy a disminuir un poquito la pantalla para que se alcancen a ver todos los términos. Y1 es igual a esto y subíndice 2 es esto. Esto lo tienen que sustituir en su solución general. Y resulta ser que justamente esta solución representa fenómenos naturales como el que comentan aquí a continuación, que es la ecuación de Airy y se encuentra en el estudio de la difracción de la luz. Es decir, para determinar cómo se difracta la luz en un espacio, en un vidrio, en un plástico, es a través de esta ecuación diferencial y dice que la difracción de ondas alrededor de la superficie de la Tierra, la aerodinámica y la reflexión de la columna vertical de cada uniforme en la curva. Otras formas de esta ecuación de Airy son las que se ven aquí a continuación. Y pues bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. El día lunes nos vemos con las mismas ganas de aprender precisamente cómo se resuelven estas ecuaciones diferenciales. Yo sugiero que las aplicaciones esas sí las vean por su cuenta, porque estos métodos no es común que se vean. Sí aparecen aquí, pero si se dan cuenta, si ustedes no tienen una buena base en términos de series de potencias, pues nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Entonces, a revisar precisamente esas series para que esta parte sea una forma más fluida de irla revisando. Muy bien, chicos. Nos vemos el siguiente lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.